otras opciones o cada uno también tomar otro criterio. A ver, el 16. Siempre tengan al lado, como les decía, el material de teoría para ir consultando, visualizando. A ver, el de casas, el 16, ¿lo habíamos hecho o no? Se cancelan facturas. Ah, ese era, ¿se acuerdan el caso de, estamos trabajando con una sociedad que tiene 3 socios, que uno aportó parte del capital a través casas, había aportado bienes de cambio y una deuda, y los otros socios, uno inmueble y el otro era efectivo. Entonces ya se había hecho la integración también, y la empresa se hacía cargo, Fierdo se hace cargo de las deudas que aportó casas. Entonces, ¿cómo tendríamos que trabajar en esta situación? ¿Sí? Si la empresa se hace cargo del pasivo. Ese pasivo tenía su origen en las mercaderías que había aportado. No es que a lo mejor aportó un rodado y estamos ahí viendo qué cuenta es la representativa. Si está vinculado con el aporte de mercadería, ¿cuál es la cuenta que estaría representando en este caso ese pasivo? Proveedores. Proveedores, muy bien. Y dice que se entrega un cheque cargo Banco Nación. Entonces, ¿cómo quedaría el asiento? Proveedores González, Banco Cuenta Sí. Corriente, Banco Nación Cuenta Corriente. Bien, perfecto. ¿Y cuál sería el comprobante que está respaldando esa situación? Un comprobante contable. Si nosotros le pagamos al proveedor, ¿qué tenemos? Recibo original. Muy bien. ¿Y qué tipo de variaciones? ¿Tenemos que trabajar con las variaciones? Analizar y su repercusión patrimonial, sí. Permutativa mixta, intersectorial. A ver, tenemos movimientos de pasivo y movimientos de activo, así que tendríamos una cuenta, una variación de tipo intersectorial. Perfecto. Bueno, cerramos acá. Tenemos la otra operación, que esa me parece que la habíamos visto rápido, que había una entrega de 1.000 pesos en efectivo al único empleado García en concepto de adelanto de sueldos. Entonces le entregamos efectivo. ¿Qué partida está, sobre qué partida me impacta el movimiento de efectivo? Caja. Caja, entonces disminuye, por lo tanto contablemente decimos que ¿qué pasa? ¿Se debita o se acredita? Se acredita. Se acredita, y la contrapartida que se debita, ¿cuál va a ser? Entonces dijimos que era un adelanto de sueldos. Anticipo de Anticipo de sueldo. Exactamente. Así que nos vamos a anticipos de sueldo a caja por 1.000 pesos. Habría que hacerle una cuenta analítica al empleado en particular, M. García. Se puede utilizar una cuenta analítica, eso depende de la política de la empresa. Si la empresa acostumbra, ¿sí?, a efectuar anticipo de sueldos a sus empleados, se puede utilizar, y si no, no es necesario, no es obligatorio. Eso por eso depende, siempre queda a criterio del profesional y la empresa. Pero si quieren ponerlo, lo podemos poner, y después se tiene que hacer la mayorización. No sé cuántos empleados tenía la empresa. ¿Tiene uno? Bueno, no, entonces si tiene uno no es necesario. Por eso ahí me vino a la mente. Pero a pesar que yo no lo voy haciendo y no me acuerdo, y bueno, había que leerlo completo el caso, y de ahí, bueno, ir analizando. ¿Dónde estaba la parte de sueldo? ¿Dónde les dice que hay un solo empleado? Todavía no llegamos. Pero no en este. Al único, tenés razón, perdóname, ¿ves? Al único empleado, entonces no es necesario.
Si hubiese más de uno, sí, se puede utilizar, si no, no es necesario. Así que no, en este caso no. Bueno, seguimos entonces ahora. ¿Qué tipo de cuenta sería anticipo de sueldos y qué tipo de variación tendríamos? Es una cuenta del activo, por eso es una variación patrimonial permutativa exclusiva del activo. Perfecto. Y sí, escucho. ¿Qué ibas a decir? No, sí, es así. Ah, bueno, ¿y dónde lo ubicarían? Si es una cuenta del activo, ¿de qué rubro? ¿Se acuerda de los rubros que formaban parte del activo? Por más que no tengamos que ver exposición, pero sí podemos ir practicando ese tema. Quizá era un crédito, es un crédito. Vos me dijiste que era un crédito, ¿no? Miren que soy media larga yo. Es un crédito, y si es un crédito, ¿se acuerdan que se subdividía, incluso si tienen el plan de cuentas, que yo les había enviado? Fíjense en el plan de cuentas. Tenemos Otros dentro de créditos. los otros créditos, recuerden que se dividían créditos por ventas y otros créditos. Entonces, en otros créditos está la 147, que son los anticipos de sueldo. ¿Sí? Entonces, muy bien, vayan completando, porque nosotros no identificamos en algunas operaciones qué tipo de variación es, y en uno de los ítems, acá sí me lo está pidiendo. Entonces, en la que no los hicimos, en el B, cuando arranca el enunciado del ejercicio, dice su repercusión patrimonial, y bueno, no lo hicimos, así que en las que lo omitimos, las completan. Cualquier cosa, si alguno tiene duda, las controlamos. A ver, vamos al 18, ¿sí? Esa cuenta, igualmente hago una consulta, adelanto de sueldos, ¿sí? Que es una cuenta de crédito, o sea que me está diciendo que la sociedad tiene un derecho sobre ese empleado porque le ha adelantado sueldos. ¿En qué momento juega o vuelve a impactar en la empresa? Me parece que la otra vez me lo habían dicho. En ¿Cuándo? el incremento del sueldo. Bien, perfecto. Porque ahí ya una parte se ha contemplado y se ha reconocido. Así Más que que el bueno, adelantamiento en el pago. cuando Porque realizas el pago, o sea, haces el devengamiento del sueldo por el total y cuando haces el pago del sueldo, ahí, ¿a eso te estás refiriendo? claro, porque cuando devenguemos no vamos a pagar inmediatamente. Muchas veces se paga algunos días después. Exactamente. Entonces ahí vas a descontar como eso que vos tenés a tu favor cuando le tenés que pagar a él el sueldo. Bueno, ahora vamos a llegar por ahí a esa situación, en el 24. A ver, el 18. El socio Paz retira 5.000 en efectivo. También me parece que habíamos hablado algo de eso. ¿Qué cuentas intervienen? Primero caja, sabemos que es a caja porque retira en efectivo. Y la cuenta representativa del movimiento que le está haciendo acá en la sociedad, ¿cuál será? La cuenta particular del socio Paz. Exactamente, la cuenta particular, y me parece que yo sí les había dicho que esa cuenta particular, que no tiene nada que ver con la cuenta del socio, cuotas suscriptas o cuenta aporte que por ahí han utilizado en el caso de otro tipo societario, ¿sí? No tiene nada que ver, no se utiliza, no me invade esta registración porque no está vinculado justamente con lo que tiene que ver con la suscripción e integración de un capital. Acá se le está prestando plata al socio, ¿sí? Entonces, para nosotros, ¿qué implica? ¿De dónde es la cuenta? Es un activo, es de nuevo un derecho que tiene la sociedad, ¿sí? Dentro de otros créditos, como era la cuenta anticipo de sueldo. Entonces acá vamos a identificar el socio que se llama Paz y entre paréntesis cuenta particular. Esa cuenta podía ser de activo o de pasivo, dependiendo también si el socio puede adelantarle, hacerle un préstamo a la sociedad como una forma de financiación. ¿Se acuerdan las fuentes de financiación que se dieron el año pasado? La forma en que se obtenían los recursos.
¿sí? Que podían ser propias, podían tener su origen propias o de terceros. Entonces, los socios pueden hacer un préstamo a la sociedad y en ese caso también juega la cuenta, en este caso sería cuenta particular, pero al revés, si aporta efectivo, caja a cuenta particular. Y sería un pasivo para la sociedad, acaso un activo. Entonces, bien, vamos a ver cómo quedaba. Socio paz, cuenta particular a caja y el comprobante, bueno, puede ser un recibo o un vale. Yo me juego por más un recibo original, lo que pasa que, bueno, en este caso la solución decía vale, porque como es una operación interna, entonces por eso se podía utilizar un vale, como pasaba en el caso anterior con un anticipo de sueldo. Pero bueno, están las dos opciones bien. ¿Y qué tipo de variación sería? Exclusiva del activo. Bien, exclusiva del activo. Bueno, cerramos esta. No se va a ver la cuenta. Seguimos con 20. No, 19. 19 era, que también me parece que la vimos rápido. Se entrega al socio Arcos 1.000 pesos en efectivo por adelanto para gastos. O sea que el socio sale en representación de la sociedad a realizar ventas, gestiones comerciales. Entonces se le da un anticipo de dinero que él después deberá rendir. Y en ese momento se va a reflejar para la sociedad si ¿en qué aplicó ese anticipo? Si lo utilizó para movilidad, para refrigerio, después rendirá con la documentación pertinente. Entonces, ¿qué cuenta tendríamos que utilizar ahora por esa entrega que le hace la sociedad al socio? Anticipo para gastos a rendir. Perfecto, la cuenta anticipo para gastos a rendir. Y la contrapartida, ¿qué es lo que le está dando la Caja. efectivo caja? Anticipo para gastos a rendir, a caja también puede ser según vale, o también podemos utilizar un recibo. También algunos utilizan como un comprobante de respaldo ante estas situaciones. Depende si la empresa tiene una estructura importante en cuanto a su tamaño y está diversificada en distintas áreas la empresa, implementan la orden de pago. La orden de pago, recuerden que era un comprobante de uso interno y es como intervienen varias personas, ¿no? Cuando está sectorizado. Entonces, la emite una de las secciones y con autorización del área de tesorería se libera un cheque o el pago en efectivo. Si se hubiese entregado un cheque, está la orden de pago autorizada por un responsable, acompañada con el cheque y el comprobante también al que se afecta el pago. O la orden que viene de otra sección para poder realizar ese pago. Y si no, no se utilizan las órdenes de pago porque no es necesario y directamente se emite un recibo o un vale. Sería el caso el 19. A ver, acá. Bueno. Vamos a seguir. ¿Qué tipo de variación sería? Anticipo para gastos a rendir. ¿Qué origen tiene esta cuenta? ¿De activo, de pasivo? De activo. De activo. Otros créditos. Las tres cuentas que venimos viendo son del mismo tenor, ¿sí? Tienen el mismo origen y va a desaparecer, se va a acreditar cuando el socio, en este caso, me rinda cuenta de cuáles fueron sus gastos. Y ahí hago, como dije antes, la imputación a las partidas de gastos que correspondan. Después hay un retiro de dinero en efectivo del Banco Nación. ¿Qué hacemos ahí?
Se Paga debita caja. caja y se acredita banco. Estamos ahí, banco, cuenta corriente, subcuenta Banco Nación, cuenta corriente, que ahora mayúscula. Acá a mí me gusta escribir directamente el nombre completo de CC, banco, cuenta corriente, una cuestión estética. Banco Nación, según el comprobante, hay nota de que dice que se retira en efectivo una nota de débito bancaria, no la vería ahí como una nota de débito bancaria, lo veo más como un comprobante del banco, porque la nota de débito bancaria se utiliza, porque ahí yo voy a hacer el retiro por el cajero automático, no sé qué piensan ustedes, por eso, porque acá aparecen algunos comprobantes que yo los dejé para que debatamos un poquito cada uno el sentido que tiene ese comprobante, ¿no? Pero una nota de débito bancaria, ¿cuándo se utilizaban? ¿Se acuerdan? ¿Qué caso? Por ejemplo, para los gastos bancarios que siempre aparecían en la conciliación bancaria. Sí, por ejemplo, o si tenemos algún débito automático, entonces a mí me pueden informar a través de una nota de débito, ya directamente como me llega el resumen de forma online, puedo visualizarlo diariamente, queda plasmado en el mismo resumen, pero si yo lo tengo que reflejar contablemente, ahí sí, si tengo un débito podría ser una nota de débito, pero si yo voy y hago el retiro del dinero a través de la caja o el cajero automático, utilizaría más el ticket, ¿sí? El ticket bancario. Pero bueno, no sé ustedes qué piensan y estoy abierta a escucharlos. A ver. También se puede utilizar, como dije, según la envergadura de la empresa, una orden de pago. Una orden de pago que me está diciendo, ese comprobante de uso interno, me está diciendo de que pueden ir y retirar dinero del banco. ¿Qué es eso? Parece una nave espacial que está aterrizando. ¿Qué es ese ruido? Alguien que está jugando. Ahí lo sacaron. ¿Estamos? ¿Era por ahí, por el lado de ustedes? Porque no era mío el ruido. A ver, bueno, seguimos. Bueno, ahora empezamos con los devengamientos. Tenemos que ir controlando los mayores, ¿sí? Se corta y volvemos a entrar. Quedan 10 minutos. A ver. No tuvimos movimiento de... Ay, qué desastre. No hubo movimiento de la ficha de stock. A ver, ¿ustedes hicieron bien los mayores prolijitos como correspondía? Porque tenemos que trabajar con el devengamiento de intereses a favor del ente, ¿sí? Entonces, para poder trabajar con los devengamientos, tengo que ver cuáles eran los saldos, tanto si me dice a mi favor, intereses a favor del ente o intereses a favor de terceros. Si son a favor del ente, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué cuenta es la que va a generar esos intereses? Deudores por venta. Bien, los deudores por venta, ¿sí? Entonces, la otra vez habíamos armado algo rápido para que ustedes puedan hacer el cálculo. No sé si ustedes lo tienen limpito. O alguno si lo tiene hecho quiere compartir, porque están habilitados si quieren compartir. Yo dejo de compartir y comparten ustedes. ¿Quién era el deudor por venta? ¿Alguien lo tiene hecho prolijito? A los mayores de los deudores, que eran Morusa, y el proveedor era Cerco. Morusa y Rosario, ahí están. ¿Alguno quiere compartir?
Rosario ya había pagado todo antes de fin de mes. Ahí estamos, sí, había cancelado todo. Miren, ve que quedó así mal como la otra vez que no tuve tiempo. Bueno, y que teníamos Morusa el 5 de abril, ¿sí? Había comprado, perdón, le habíamos vendido mercadería en 67,760. Después, ¿qué pasó? ¿Había alguna devolución? ¿Se acuerdan o no? Una devolución. Una devolución y quedó en 66.550, ¿sí? Bueno, ustedes háganlo bien, yo no lo pude hacer. Bueno, sobre esos 66.550 vamos a tener que determinar los intereses que son a nuestro favor, sí. Rosario, como había dicho uno de los compañeros, ya le vendimos y había cancelado al otro día, así que Rosario quedó en 0. Bueno, ¿qué cálculo tendríamos que hacer en este caso? ¿Qué cuentas estarían interviniendo en el devengamiento de intereses? ¿Qué era el devengamiento de intereses? A ver, ¿qué era el devengamiento primero? ¿Qué era devengar? Era reconocer el suceso de los resultados. Pasa que en realidad los intereses se devengan día a día, pero sería muy tedioso tener que devengar intereses todos los días, entonces se hace a fin de mes. Lo que hacemos ahora es reconocer cuánto de los intereses ya los ganamos en el mes de abril. Perfecto. ¿Estamos? Entonces, sí, los devengamientos en nuestro caso lo vamos haciendo en forma mensual, sobre todo porque trabajamos con intereses de tipo explícito, ¿sí? Entonces el interés explícito estaba pactado en el cuerpo de la factura. Si ustedes tienen a mano algún comprobante del año pasado, en ningún momento estaba incluido dentro del precio para decir que hay que devengarlos a devengar. O sea, estaba pactado en la condición, cuando llegó el cuerpo, en la condición de la factura, ¿sí? Entonces era algo externo y a fin de mes los reconocíamos en forma mensual por ese periodo. Como dice nuestra compañera, se devengan día a día, porque mientras en el caso de uno de los deudores por venta, mientras nosotros no hagamos efectiva esas operaciones, no podamos cobrar, se van a ir acumulando esos intereses a nuestro favor. Muy bien, ¿quién habló recién? Que no te vi. Yo, Virginia. Virginia, bien. Entonces, muy bien, Virgi. Ahora entonces dijimos que ¿cuántos días? ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá, en esta La cantidad situación? de días que transcurrieron desde que realizamos la venta. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuántos días tendríamos que calcular en este caso con Morusa? 25. 25 días, porque desde el 5 que se realizó tenemos 30 días del mes de abril, menos 5, ahí están los 25 días que devengaron interés sobre el total de la factura. Así que bueno, tenemos, perdón, desde que se hizo la operación, pero sobre no el total de esa factura, sobre el total del mayor. Sobre los 66.550 tomamos los 25 días. ¿Y cuánto es el porcentaje que correspondía a calcular? ¿Dónde está? El 2% mensual. Entonces, los 66.550 por el 2% dividido 30 por 25. Ahí está. ¿Sí? Entonces anoten ese cálculo. 66.550 dividido 30 por 25. ¿Cuánto les va a dar ese cálculo? 1109,17. Perfecto. Entonces, ¿qué registración tenemos que hacer? Hay que aumentar por el debe la cuenta interés activo a cobrar, y hay que aumentar por el haber interés activo devengado, que es un resultado. Muy bien, intereses activos a cobrar, que es una cuenta del rubro créditos por venta, y por la contrapartida
una cuenta de resultado positivo, intereses activos devengados. Muy bien. Ahí está, ¿sí? ¿Y el comprobante que respalda la situación cuál es? Una minuta contable. Nota de débito. Minuta contable. ¿Sí? ¿Quién habló? ¿Manuel? No, dije lo mismo, una minuta contable. Ah, entendí nota de débito antes. No sé si dijo otro alumno. No, la nota de débito no. Las notas de débito son bancarias o tenían un uso muy particular cuando interveníamos en alguna operación de venta o de compra, pero no acá. Esta es una registración de uso interna, entonces se utiliza la minuta contable. Bueno, ahí tenían el calculito, ¿sí? El 2% dividido 30 por 25. Bajamos. No. Ahí. Después tenemos los intereses a favor de terceros. Entonces, ¿de dónde tenemos que partir para hacer el cálculo? Si son a favor de terceros, ¿quiénes serían? ¿Nuestros qué? Proveedores. Se queda 1 minuto y medio, después volvemos a entrar. Entonces, ¿quiénes eran nuestros proveedores? Cercos. Era el único, me parece, ¿no? Y a González ya lo cancelamos. Se había cancelado González, o sea que le debe haber quedado el mayor en 0. Indíquenlo al mayor, por más que yo no lo tengo hecho. Entonces, Cercos también le compramos, le devolvimos seguramente. Me acuerdo que había afectado, nos había cobrado de más, no le habíamos devuelto. Pues me acuerdo que había impactado en la ficha de existencia, en la parte monetaria, que él nos había cobrado de más. Entonces ahí está esa nota de crédito original por 968, descontando el valor original de la operación, me quedó 41.382. Y bueno, teníamos que contar desde el 4 de abril, 30 menos 4, 26 días, ¿no? Sí, sí. Sí. Entonces tenemos ese importe dividido 30 por 26. ¿Cuánto da? Pero falta, no calculamos el interés. Al 2%, perdón, el 2%, sí. ¿Cuánto les termina dando? A ver, Flash se va a cortar. 717,29 me dio a mí. Perfecto, y las cuentas que intervienen son Intereses ¿cuáles? pasivos devengados, intereses pasivos a pagar. Perfecto, ahí está. Intereses pasivos devengados contra pasivos a pagar. Cuenta de pasivo y cuenta... ¿No? ¿Se vio? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con la otra registración del 30 de abril, que tenemos el devengamiento del alquiler de la camioneta. ¿Sí? Habíamos reflejado como que era un alquiler pagado por adelantado. Entonces, ahora ¿qué hacemos? Si nosotros devengamos, reconocemos los resultados. Ese era el concepto de devengamiento, como se había dicho antes. Independientemente de su cobro, de su pago, entonces ahora tenemos que reconocer ese resultado negativo. ¿Y qué cuenta se podría utilizar? ¿Quién es? ¿Pasa? Gasto de comercialización rodado. Ah, ya está, porque se te queda. A ver, gasto de comercialización, sí. ¿Eh? Alquileres, No, pueden poner, quieren poner alquileres rodados como para identificar que es de un rodado y no de un inmueble. ¿No? Acá ando yo, por ahí me tiro para atrás y me salgo de pantalla. Y sí, la contrapartida, ¿cuál dábamos de baja entonces? El alquiler de la camioneta pagado por adelantado. Muy bien, y alquileres pagados por adelantado. Alquileres, si quieren, ahí pueden poner alquiler rodado y alquileres pagados por adelantado por 1000. El comprobante siempre una minuta contable. ¿Qué tipo de operaciones eran? El devengamiento de los intereses a nuestro favor. ¿Qué tipo de variación es? Modificativa positiva.
por resultado. Bien. De resultado, perfecto. La siguiente. Modificativa negativa también de resultados. Sí, y esta última. También negativa de resultados, porque hay un gasto. Exactamente. Siempre que aparece una cuenta de resultados, ahí vamos a tener una variación modificativa. Significa que va a modificar cuantitativamente el patrimonio neto, ¿sí? Entonces, acá va a ser positiva por ser una cuenta de resultado positiva, negativa por ser cuentas de resultado negativa. ¿Qué tenemos en el asiento siguiente? El 24 sería. A ver, ¿quién lo lee? ¿Que hay un devengamiento de sueldos? Sí. A ver, ¿quién lo puede leer? Dice, devengamiento del sueldo al único vendedor, sueldo bruto 5.400 pesos, retenciones 17%, aportes patronales 32%. Bueno, ¿lo tenés hecho a ese asiento? ¿Me lo puedes decir si lo pudiste Sí. hacer o quién lo hizo? Bueno, a ver, ¿cómo te quedó el asiento? En el debe puse gasto de comercialización y la cuenta analítica, yo lo hice en 2 partes igual a este. Sí, me parece Ah. bien. A mí me gusta también trabajarlo en 2 partes. Gasto de comercialización y la cuenta analítica sueldos y jornales, y después en el Sí. haber sueldos y jornales a pagar y leyes sociales a pagar. En el debe se pone una sola vez 5.400 y después tenés en el haber 4.482 de sueldos y 918 de leyes sociales, que son las retenciones. Exactamente, ¿qué porcentaje tendrías aplicado acá? Los 918, ¿de dónde te salieron? De hacer Del cuánto. 17% de retenciones. Exactamente. ¿Y el otro asiento cómo te queda? Que me dijiste, lo hice en 2 asientos. Hay alguien que a lo mejor lo pudo haber hecho en uno solo. Yo lo hice en uno Acá, solo. en uno solo. Ahora después vamos a ver cómo te quedaron los importes. Acá entonces estaríamos devengando de los sueldos la parte que se le tiene que retener al empleado, el 17%, y la diferencia es el sueldo a pagar. Si visualizamos un recibo de sueldo, estamos plasmando a través de esta registración ese recibo. ¿Qué comprobante estaría respaldando un devengamiento? No deja de ser un devengamiento. Minuta contable. Muy bien, la minuta contable. Y ahora me dijiste que el segundo asiento, que corresponde a el devengamiento de los aportes patronales o ¿cómo se llamarían esas? Las cargas sociales. Es lo que le corresponde hacerse cargo al empleador por el hecho de tener empleados y estar generando ingresos. Entonces se le tiene que retribuir al Estado el hecho de que tenemos recursos humanos que permiten el ejercicio de el desarrollo de la actividad económica. Entonces, ¿qué tenemos? Ese importe, 1.728, ¿de dónde surge? De hacer el 32% de 5.400. Perfecto. Estamos también según minuta contable. Y si esto lo hacemos en un solo asiento, ¿cómo quedaría el asiento? A ver, el que lo hizo en un solo asiento. Te quedan 7.128 por gasto de comercialización en el debe, con las subcuentas sueldos y cargas sociales en 5.400 y 1.728 respectivamente. Y después me quedaba en la contrapartida 1.000 de anticipo de sueldo, 3.482 sueldo a pagar y 918 de leyes sociales. No, el anticipo de sueldo es cuando pagamos. Exactamente, en el devengamiento no te impacta, en el devengamiento vos reconoces el gasto, ¿sí? Que vos tenés en concepto de sueldos. Sobre esta... Ay, perdón que se me fue, ¿a dónde se me fue? A ver. Acá. Sí, estos 5.400 son el sueldo convenido pagar al empleado, o sea, puede estar incluido el básico,
más cualquier adicional, antigüedad, presentismo. ¿Sí? Son esos 5.400 que sería la base imponible, como quien dice, de los sueldos. Después, cuando vos pagues, acá donde vos realices el pago, es donde te va a afectar el anticipo, lo que él ya se llevó. ¿Por qué? Te va a llevar menos. ¿Mm? La diferencia entre lo que vos debes pagarle y lo que ya le anticipaste. Pero en el devengamiento no, el devengamiento sería por el gasto que te genera el empleado, la parte que se le retiene por recibo de sueldo y las leyes sociales que a vos te corresponde pagar como empleador. Así que eso lo tenés que sacar. Habría que sumar 5.400 y 1.728, está bien, para los gastos de comercialización con cada una de las subcuentas. Por el otro lado, la contrapartida, tendrías leyes sociales a pagar por 918 más 1.728. Y la otra cuenta representativa de la partida doble sería sueldos a pagar por 4.482. ¿Estamos? Se suman los importes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Recuerden que devengamientos de sueldo, ustedes lo tenían en el cuadernillo rosa del año pasado, en la página 174. Así que 173, 174, no, 73 devengamientos en general. Y 174 específicamente remuneraciones y cargas sociales. Entonces, anótenlo para repasarlo a aquel que le interese, página 174 del libro de teoría del año pasado. Bueno, me voy. ¿Seguimos? ¿Podemos seguir? Sí. Al 25, que también 30 de abril, rendición de cuentas de Arcos. Le habíamos hecho un anticipo, a través de la cuenta anticipo gastos a rendir, habíamos reflejado, y él nos está diciendo, nos trae un comprobante de gastos de movilidad, que sí, los atribuimos a comercialización. Como yo les dije, posiblemente realizó algún viaje en representación de la sociedad para realizar alguna venta, algunos negocios en otra parte. Entonces por eso se le imputa gastos de comercialización y son gastos de movilidad. Y se ve que vino en el día, no se quedó a dormir, no comió nada. Entonces tenemos que 950 corresponde a ese concepto. Y efectivo lo rinde, lo devuelve. ¿Sí? Nos está entregando porque solo gastó 950. Entonces, ¿cómo haríamos la registración? ¿Qué pasa con ese derecho a cobro que nosotros teníamos en su momento? Si antes lo debitamos, ¿ahora qué hacemos? Se acredita. Lo acreditamos, se va en el haber. ¿Y cuál va a ser la contrapartida del debe? ¿O cuáles? Gastos de comercialización, Subcuenta. gasto de movilidad Bien. y caja. Caja, por lo que él nos devuelve. ¿Qué pasó? Y la contrapartida anticipó para gastos a rendir, que ya habíamos hecho mención, ¿sí? Entonces, como estamos haciendo en este caso, bueno, si había devengamiento, en este caso dice, según planilla de rendición, pero también podemos reflejar, puede ser una minuta contable. La planilla de rendición no es un comprobante registrable, es un comprobante que estaría acompañando la situación. Serían aquellos comprobantes que son de uso interno, pero que no se registran, pero sirven para clarificar los hechos económicos, ¿sí? Entonces, podríamos tener también el comprobante de la movilidad, ¿sí? Combustible en este caso, que él nos rinde. ¿Por qué? Porque nosotros cuando realicemos el cuadro de gastos para poder trabajar con el estado de resultados, no lo hicimos nosotros nunca en el desarrollo de ITC, porque no lo hicimos, es un cuadro anexo
que sirve para depurar cada tipo de gastos y nosotros globalizamos en el estado de resultados, pero después tenemos que identificar en un cuadro anexo cómo está compuesto cada uno de esos gastos. Entonces, qué sé yo, a lo mejor son impuestos, servicios, EPE, alquiler del local, que dividimos sueldos entre lo que es administrativo y comercialización. Entonces, en este caso tendríamos que poner, por ejemplo, la movilidad como un gasto de comercialización, ¿sí? Entonces, podemos identificar, en ese caso habría que respaldarlo a través del comprobante que avala esa situación, que serían los tickets de combustible. ¿Mm? Entonces también podríamos poner, o en vez de planilla de rendición, la minuta contable y los comprobantes de gastos, los tickets de combustible, ¿sí? Serían tickets de tipo original, según ticket original de gastos. ¿Mm? Caja, por eso también aparece la minuta contable, por el hecho que uno en la minuta, recuerden que reflejaba las situaciones, hacer un comprobante de uso interno, uno podía plasmar y describir todo ese hecho económico que yo estaba reflejando. Pero repito, puede ir acompañado de los tickets de combustibles, que son los tickets originales, la minuta contable, y la planilla de rendición, no es que lo voy a poner como dice acá, yo se lo pongo para que ustedes vean que puede ir acompañando, pero no es un comprobante registrable, que quede claro, como cuando vimos el primer asiento que se constituía la sociedad. El estatuto o el contrato social no son comprobantes registrables, ¿sí? Entonces, ¿qué ponemos? Según minuta contable. Acá pasaría lo mismo. Según minuta contable y ticket original. La planilla de rendición es accesorio. ¿Quedó claro? Yo no quiero que copien lo que ven ahí y que después malinterpreten el uso. ¿Qué tipo de variación era? La de los gastos, el devengamiento de los sueldos, y en este caso también es como que se estuviesen devengando los gastos, porque se están reconociendo los gastos originados en un anticipo a rendir. ¿Qué tipo de variación tenemos? Modificativa negativa por resultados. Exactamente, ¿sí? ¿Alguna duda? Seguimos con el 26 del 30 de abril. Se realiza el arqueo de caja que arroja el siguiente efectivo, 9.050. De encontrarse diferencias, de las mismas se hace cargo la empresa. Ahí no hice tiempo a armar algo, pero a ver qué hay acá en los mayores, porque había que mayorizar la cuenta caja. ¿Alguno tiene para compartir su papel de trabajo? ¿Lo quiere compartir? ¿O seguimos viendo esto? ¿Sí? A mí me quedó igual que el chequeo, el arqueo. Ahí te quedó. A ver. 2050. Claro. O sea que, en definitiva, quiere decir que si cuando es el mayor de tu cuenta caja, ¿sí? Que si lo hacen en forma de T, esto sería el debe y esto sería el haber, sumaríamos el debe, sumaríamos el haber y la diferencia sería el saldo de la cuenta caja, estaría coincidiendo lo que tengo en mi contabilidad con el recuento físico, ¿sí? Que son 9.050. Entonces, Ahí lo puse en el chat como me quedó a mí. ¿Dónde lo subiste? Al chat de la llamada. ¿Del WhatsApp? No, lo puedo poner ahí también, pero acá en el chat de la conferencia. No te lo vi. El otro, lo de Si arriba no es querés que cierre y te deje compartir para que lo vean los chicos, no sé. No, está bien. ¿No? Bueno. Pero bueno, les quedaría la T. Una T les quedaría, ¿no? Entonces no tendríamos que hacer ninguna registración. ¿Está bien? Después esperemos que haya que hacer diferencias. Que haya diferencias en mayo para poder aplicar la técnica del arqueo. Cualquier cosa, si ustedes quieren que algo se repase, podemos ir viendo ejercicios complementarios vinculados con los controles periódicos. Vamos a ver cómo sigue la temática. La otra vez Manuel
vi en el chat que estaba preocupado por modelos contables. ¿Fue algo que sin querer lo ingresaste? Porque no sé si era la segunda clase y preguntabas por modelos. ¿Estabas repasando algo de eso? Puede ser, sí. Sí, que no sé, preguntaste si alguien tenía algo, se había resuelto el 5 y me quedé No, porque digo sí. estaba haciendo ejercicio del año pasado porque no me acordaba nada. Ah, perfecto, pero digo, wow, ya se adelantó a modelo. Va más rápido que el resto. Que el resto de la cátedra, ¿no? De los docentes que recién íbamos por la clase 2. Buenísimo, no hay problema. Van a ser un poquito más complejos este año los casos de modelos. Así que bueno. Pero repasar, después sí, andar repasando en la medida que vos puedas y quieras. A ver, entonces no teníamos que hacer ninguna registración porque no había ninguna diferencia. Dijimos que coincidía el saldo real con el saldo contable. Claro. ¿Ustedes tienen ahí el material del año pasado? Yo no tuve tiempo de armarle una hojita. Quería compartirles. Estaba en la página 168. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos con la técnica del arqueo? Dividíamos la hoja en dos partes. ¿Sí? Entonces, de un lado reflejábamos el saldo contable y del otro lado poníamos el recuento físico. Entonces, dentro del recuento físico, ¿qué era lo que había que tener en cuenta? ¿Se acuerdan o no? Sí. Entonces, acá partíamos del saldo contable de caja. Teníamos el saldo de caja y después teníamos que ver si quedaba algún comprobante que no se hubiera registrado en la caja. Claro, entonces estaba después el recuento físico. Bueno, lleva acento, pero para hacer físico, no es que no lo tengo presente. ¿No? Entonces, dentro del recuento físico, ¿qué teníamos que visualizar? El dinero en efectivo, ¿se acuerdan? Y las tenencias de cheques. Cheques corrientes. Porque si eran cheques de cobro diferido, iban a formar parte del rubro créditos. Entonces en caja estaban de más. No había que considerarlos, ¿no? ¿Y qué hacíamos de este lado? ¿Qué teníamos acá? Entrada de fondo, que estaban originadas en qué? En esos teníamos que ver los comprobantes que cuando hacemos el arqueo al cierre, verificar si se habían registrado o no se habían registrado, ¿no? Salida de fondos. Unos sumaban y otros restaban. Entradas sumaban y las salidas bueno, ustedes siguen más y estas eran menos, restaban, sumaban y restaban. Y después, ¿qué poníamos acá en el saldo contable de caja? Que decía más, menos, conceptos que, miren que estoy escribiendo con una mano y no me gusta, que no pertenecen a caja. Entonces de ahí, ¿qué hacíamos? Sumábamos cada lado por inferior, sumábamos acá. Acá que teníamos el saldo contable actualizado y del otro lado teníamos el saldo real. Entonces, el que nosotros verdaderamente era el que nos iba a determinar si podía haber un sobrante o no de caja, era el saldo real, porque yo eso lo que tenía al cierre del ejercicio, del periodo, no lo podía licuar, hacer desaparecer. Entonces, si ese saldo real era menor a lo que había en mi contabilidad, decíamos que había un faltante. Y si no, entonces, si el saldo real, a ver, SR
Encima acá lo tengo, no, porque en teclado inglés y entonces me difieren, no encuentro las cositas, las teclitas. Bueno, si el saldo real, SR, es menor que el saldo contable, ¿qué dijimos que había ahí? Saldo real menor al contable, hay un faltante. Tengo menos plata que la que debería tener. Y si el saldo real es mayor que tengo más plata que la que debería tener, el saldo contable, hay un sobrante, no me lo guardo en el bolsillo, ¿no? Digo, tengo un resultado positivo, hay un sobrante, faltante de caja y sobrante de caja, no sé si más o menos se entiende. SR es menor que CC, faltante SR es mayor, un sobrante de caja. Entonces, ¿qué teníamos que ver? Nuestro mayor de la cuenta caja, verificar si en nuestra cajita, como decíamos, donde estaba el dinero en efectivo y el cheque, había otros comprobantes, podíamos tener algunos comprobantes que respalden qué tipo de situaciones que van a originar entrada de fondos. A ver, ¿qué sumábamos nosotros que habíamos omitido considerar en nuestra contabilidad, por ejemplo? ¿Se acuerdan de algo? ¿Algún recibo o recibo duplicado? ¿Sí? Algún cliente que nos pagó y nosotros omitimos registrar. Entonces había más plata y no nos habíamos dado cuenta. Había mucho dinero acá y que en nuestra contabilidad faltaba. Entonces lo sumábamos. Y podía haber pasado al revés, ¿sí? Que esté faltando plata. ¿Por qué? Porque omitimos registrar que le habíamos pagado a un proveedor. Es un recibo original. O podíamos encontrarnos con estos más o menos conceptos que no pertenecen a caja, que cuál era el caso, como dije, del cheque diferido a cobrar, que a mí me paga un cliente, me da un cheque y yo hago en caja a deudores por venta, que es un cheque recibido de un tercero. Y resulta que digo, esto es caja, y en el saldo de caja lo había tenido incrementado. Resulta que no, que era un cheque de cobro diferido y que era de acá a 60 días, por ejemplo. Entonces, ese cheque de cobro diferido era un crédito para mí. Entonces, ¿qué hacíamos contablemente? Teníamos que hacer un contrasiento, sacar de la cuenta caja eso que habíamos ingresado erróneamente y activarlo a través de la cuenta cheques diferidos a cobrar. ¿Se acuerdan? Ese era el caso de Arqueo, me parece que era el número 6. Yo les dije que había entrado en un examen, los que fueron alumnos míos, que había sido controvertido, incluso había moneda extranjera. Si después quieren darle una lectura a ese caso para repasar Arqueo, había moneda extranjera que también se había ingresado como caja, entonces había que depurarlo, disminuir caja y activarlo como moneda extranjera. Esas son algunas de las situaciones de esos conceptos que no pertenecen a caja y que están acrecentando o disminuyendo caja. Así que, perdón, no disminuyendo, acrecentando caja inútilmente. Estamos acá, y acá en este caso, como coincide el contable con el real, o sea que se había registrado todo, no había ningún tipo de diferencia, no tengo que hacer ningún ajuste. O iban a hacer algún ajuste igual. ¿Iban a reflejar algo? A ver, consulto. No. ¿O sí? ¿Alguien iba a hacer algo? No. Bueno, está. Espera que me digan no. Según uno me decía sí, bueno, ¿qué ibas a hacer? Qué sé yo, a lo mejor había algo para hacer. Bueno, a ver. ¿Hasta acá estamos bien? Seguimos con, a ver, el otro caso. Esperen que me acomodo. Sería la conciliación bancaria el siguiente, ¿no? Me perdí. El arqueo el 26, el 27 la conciliación. Se procede a realizar la conciliación del mayor de la cuenta Banco Nación, cuenta corriente con el resumen enviado por dicho banco que se adjunta. ¿Qué era una conciliación bancaria? ¿Para qué se realizaba? Porque en el caso del arqueo era para
verificar la razonabilidad del saldo de las cuentas, si lo que está en mi contabilidad es verdaderamente lo que corresponde. ¿Mm? ¿Y qué pasa con el chequeo con la conciliación bancaria? Tenemos que analizar la razonabilidad del saldo de la cuenta banco. ¿Mm? Entonces, vamos a cotejar el saldo que yo tengo en el extracto, el saldo que tengo en mi contabilidad, ¿con qué? Con el extracto bancario o resumen bancario, como dice en el texto. Y debe andar por ahí atrás el extracto bancario. ¿Lo encontraron el extracto? Sí, sí. En la página 220. ¿Sí? Bueno. Y a ver, fueron realizando la compulsa. Porque ¿qué es la compulsa? Digo, fueron realizando la compulsa. Y te van a decir, ¿qué es la compulsa? ¿Qué era la compulsa? Ir comparando con el mayor y tildando lo que estaba bien o marcando lo que había que corregir. Exactamente, es verificar si lo que aparece en el mayor de la cuenta banco coincide o no con lo que me dice el señor banco, ¿no? Entonces, a ver, que esto es un lío. El saldo, ¿cuánto les estaría dando? A ver, el debe 88.400 contra el haber 16.121. Sí. ¿Sí? Entonces les da un saldo de 72.279. ¿Puede ser? Sí. Bueno, y el extracto bancario del Banco Nación al 30 de abril me dice que es 72.049,10. ¿No? Lo que falta registrar es en la página 220, los últimos dos registros del resumen de cuenta son notas de débito por mantenimiento de la cuenta. Bien, entonces, si nosotros tuviésemos que trabajar, a ver si tengo algo o no, con la conciliación bancaria, también dividíamos nuestro papel de trabajo en dos partes. En una poníamos el saldo contable, ¿sí? Saldo contable, banco y cuenta corriente. Y del otro lado poníamos el saldo según el resumen bancario, ¿sí? Entonces, el saldo según mi contabilidad, habíamos dicho en este caso, bueno, vamos a la parte teórica. Veíamos, partíamos entonces de ambos saldos, si ustedes se iban a la página 100, ¿me escuchan? A la página 170 del libro del año pasado, yo lo estoy viendo acá, por eso los ruiditos, teníamos el saldo contable, lo que era mi contabilidad, el saldo según mayor, el saldo contable según mayor, banco, cuenta corriente, teníamos más menos errores, ahora vamos a ir explicando más barra menos errores, más menos omisiones, y después del otro lado teníamos lo que se llamaban desfasaje operativo, más menos desfasajes operativos. Entonces, ¿qué hacíamos? Cerrábamos
nuestro papel de trabajo. ¿Escuchaba igual lo que yo decía? Sí. Cerramos el papel de trabajo y vamos a tener ahí el saldo real. Siempre van a ser ambos, tienen que coincidir. El saldo, yo bueno, lo pongo así, pero en el libro está puesto bien. Saldo real, eso va a ser, los dos voy a tener saldo real y tienen que ser iguales. Igual, ve que ahora voy a empezar. No. Ahí está. Arriba del 0 lo tengo yo. Tengo dibujado un paréntesis arriba del 0, pero sin embargo cuando aplicás el shift me hace el igual. Entonces, bueno, ahí tenemos. Estos saldos son iguales, o sea que no va a haber faltante o sobrante como sí había con el arqueo de caja. Porque tenemos que llegar a saldos iguales cuando trabajamos en este papel de trabajo. Entonces, ¿qué hacíamos? Tomamos el saldo según mi contabilidad y veíamos, hacíamos esos, los cotejos, las compulsas, donde detectábamos si había o no diferencias. Entonces, podía haber errores que yo en mi contabilidad puede haber invertido un número o un depósito lo registré como un cheque, por ejemplo, o es común, en vez de poner 6.670, pongo 6.760, esos son los errores de inversión de números, y las omisiones, como es el caso que recién nombró uno de los compañeros, que ahora vamos a revisar el cotejo, aparecen las notas de débito que nosotros no teníamos registradas en nuestra contabilidad. Y sí, no tenemos registrada porque al cierre del ejercicio, al cierre del periodo, el mes del ejercicio, el banco a través de la nota de débito emite cuáles son los gastos que aparecen en nuestra cuenta. Los gastos por emisión de chequera, el IVA, distintos tipos de retenciones e impuestos, entonces eso aparece en la nota de débito y yo recién voy a tener conocimiento al cierre del mes. También en el caso de que hablábamos antes de los débitos bancarios, que uno puede haber omitido, que tenían débito, no sé, el pago de la jubilación, autónomos, el monotributo o impuestos que corresponden a la empresa, entonces uno no lo ha tenido en cuenta y después cuando compara al cierre del periodo, el saldo es menor al que aparece en mi contabilidad, entonces ahí tengo que ver cuáles son los comprobantes que yo omití registrar. Entonces, cuando aparecen omisiones, corresponden a comprobantes omitidos. O sea que yo voy a respaldar la registración a través de ese comprobante. Y cuando hay errores, ¿sí? Errores, como dije, de inversión de números o de cheques como depósito o depósitos como cheques, que utilizo mal las cuentas, los invierto, o puede haber un error en la columna, no sé. Por ejemplo, lo corrijo con una minuta contable, el comprobante que estaría respaldando. Recuerden que únicamente las diferencias que puedan surgir por errores o omisiones son las que están originando ajustes en la contabilidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el banco? ¿Qué eran esos desfasajes de tipo operativo? ¿Se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan? A lo mejor es un cheque que un cliente todavía no cobró o a veces un depósito o un retiro que demoran 48 o 72 horas en acreditarse, entonces nosotros ya lo tenemos a nuestra mayor, pero todavía no aparece en el resumen bancario. Perfecto. ¿Y por qué puede pasar que ese cheque no lo presentó al cobro todavía nuestro proveedor? A ver, ¿por qué se te ocurre? Que vos le diste un cheque y él no fue, y vos ya lo registraste que le pagaste al proveedor. Y él se toma sus días. Esos días, ¿con qué tienen que ver? A lo mejor vos le diste el cheque el día, no sé, se lo diste el 15. Y vos decís, bueno, llegamos a fin de mes, como todavía no fue a cobrarlo. Tienen 30 días los cheques para poder hacerse efectivos, ¿sí? Entonces, si nosotros libramos un cheque el 15 de abril, él tiene hasta el 14 de mayo para poder presentarse al banco. Puede haber ocurrido que se lo dio a otro, que ese se lo pasó a otro, uno ruega, uy, que tanto pasaje de cheque, no se olvide el último que lo recibe de ir a cobrarlo, de depositarlo, ¿no?
Pero bueno, tienen 30 días, entonces me cierra el mes, tengo que hacer la conciliación y el señor no fue todavía a cobrarla. Entonces yo tengo que dejar indicado que ese señor todavía no se presentó o el cheque que se acreditaba por un depósito en 24, 48, hasta 96 horas, todavía no entró. Van a faltar 3 días, pero yo lo reflejé, acá lo tengo, pero acá no. Entonces no le puedo golpear la puerta al banco y decirle, che, señor, banco, refleje esto. No, lo declaramos acá en nuestro papel de trabajo y al mes siguiente, en la próxima conciliación, vamos a tener que tenerlo en cuenta. ¿Y qué saldos de nuestro resumen la conciliación? Ahí estábamos en el cheque y los de pasajes operativos. Y ¿en dónde me impactaba? Si yo consideraba, reflejaba contablemente mi papel de trabajo, ¿no? Que ese cheque no se había presentado al cobro o que el depósito todavía no se había acreditado porque no habían pasado las horas para que ese cheque se haga efectivo en otra plaza, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos ahí? Identificábamos esas situaciones en el papel de trabajo, que iba a haber un depósito o que un cheque se iba a presentar al cobro. Por eso sumamos o restamos. Entonces, a partir de esas situaciones llegamos a saldos iguales. Yo les dije, esta situación de estos cheques y esos los depósitos, ¿qué pasa? ¿Cómo me va a impactar en el resumen siguiente? ¿Dónde se va a ver reflejado que el banco no lo tuvo en cuenta cuando yo lo consideré contablemente? En teoría no es que tenés que hacer que vos por eso lo descontás automáticamente cuando entregas el cheque de tu contabilidad. Si después no tenés que hacer una registración cuando pasa esto. En tu contabilidad está bien, porque vos entregaste el cheque y lo depositaste también porque la situación se dio. Si vos le pagaste a un proveedor o te pagó un deudor, o cobraste, mejor dicho, o sea, te pagó el deudor, cobraste, lo tenés que reflejar contablemente. Nada más que por eso ese tiempo de diferimiento va a afectar al banco. Pero vos no podés hacer nada. Vos lo reflejaste como correspondía con los comprobantes respaldatorios, recibo original y recibo duplicado, por ejemplo, o la boleta de depósito si vos depositaste el cheque que te entregó un tercero. Pero acá al banco le va a impactar al mes siguiente, cuando ese proveedor se presenta al cobro o cuando se te acrediten dentro de las 72 horas ese depósito que era un cheque de otra plaza, por ejemplo, porque lo que es efectivo se acredita en el acto, pero los cheques no, tenés que esperar el tiempo. Entonces, cuando vos al mes siguiente hagas la conciliación, vas a ver que en el saldo del inicio del resumen bancario, del extracto del banco sería, no va a coincidir con lo que vos tenés. Recuerden siempre que cuando concilian, primero tienen que ver al inicio, que partamos de saldos iguales. En este caso, como arranca el ejercicio, va a coincidir, pero en el segundo mes, cuando nosotros tenemos mayo, puede no llegar a coincidir. Acá, bueno, está coincidiendo el extracto bancario porque no había operaciones originadas en desfasajes operativos, pero si las hubiere, el saldo del banco sería distinto. Entonces, tienen que ver cuáles son las operaciones que pueden haber impactado al ejercicio siguiente, al mes siguiente, que ustedes ya las tenían reflejadas y que al banco le aparecen en ese resumen. Entonces, ahí es donde van a tener que ver, cuando hagan la conciliación siguiente, qué pasa con esos desfasajes. Si el banco depositó, si el proveedor se presentó al cobro. Entonces, se tildan esas situaciones y se cierra la conciliación al inicio. ¿Qué decimos? Coincide lo del banco con lo que yo tenía registrado. Ya está, me quedo tranquila. ¿Por qué? Porque si el depósito no se acreditó, vamos a tener que ver qué pasó con ese cheque. Puede tener algún tipo de informalidad por lo que se rechazó, entonces me voy a tener que comunicar con el banco. No voy a esperar al cierre del mes.
voy a ir siguiendo ese cheque, si a mí me deposita el banco, me acredita, perdón, ese cheque. Y por el otro lado, si yo veo que mi saldo se mantiene, voy llevando periódicamente un control y yo había librado un cheque y no lo presentaron al cobro, también me voy a comunicar con ese proveedor, che, ¿qué pasó con el cheque que yo te di el mes pasado? Bueno, en su caso, si él lo fue transfiriendo, va a tener que ponerse de acuerdo, en contacto con la persona que fue transfiriéndole el cheque, a ver qué pasó, porque a lo mejor lo dejó en cartera, o sea, en cartera significa que lo dejó ahí guardado para un destino y se le pasó la fecha que tenía que presentarse al cobro. Entonces ahí tienen que venir con el cheque, reemplazar el cheque, ¿sí? Entonces ahí me encuentro con una situación que el desfasaje ese operativo que se iba a normalizar con el transcurso del tiempo, no se normalizó, diríamos, que me está impactando ahora este mes. Así que, o sea, contablemente al cierre del ejercicio económico, de hacer el resultado, al cierre del año, me refiero al no me va a variar entre mes y mes. No es necesario hacer un contrasiento porque yo ya lo reflejé en mi contabilidad y yo ya tengo conocimiento de que había emitido un cheque para cancelarlo a un proveedor. No es que anulo lo anterior para reflejarlo ahora, no, ya está. Pero uno tiene que ir haciendo el seguimiento. Entonces, una vez que nos encontramos con que al mes siguiente, que nosotros lo vamos a ver reflejado en mayo, pero como no hay este tipo de desfasaje no me va a impactar, pero si los hubiese tengo que verificar eso. Repito, conciliar al inicio y después hacer la conciliación al cierre. Ahora, ¿qué hago? Conciliación al cierre porque arrancamos este mes. Entonces, haciendo el cotejo, que es el paso para poder determinar y analizar esas diferencias que vimos acá, esas diferencias que ahora las vemos en forma teórica, surgen numéricamente del cotejo, del control, de controlar que lo que está en mi mayor también esté en el resumen del banco. Entonces, si quieren vamos haciendo la compulsa, ese cotejo, para llegar a lo que dijo nuestro compañero, que la nota de débito no estaba registrada. Entonces vamos a ver, vamos al extracto bancario. En el extracto bancario tenemos en el crédito 40.000. A ver, ¿esto es caja? ¿Dónde está? Acá. A ver, acá. Sí, este sería. Acá. Tengo 40.000 en el debe, o sea que yo hice en algún momento banco a caja, por ejemplo. Entonces ahí dice depósito en efectivo 40.000. Está bien. ¿Qué le hacemos? Un tilde. Se hace el tilde en una llamadita acá, no sé, no está el tilde, entonces le hacen un tildecito en el papel de trabajo. En el resumen bancario. Vamos a controlar el segundo movimiento. Yo tengo que me aumentó el banco un débito por 48.400. Me voy a ver. Si aumenta acá, tendría que estar acreditado en el banco. Entonces sí, me aparece un crédito de 48.400. Después en el haber, disminuye mi banco por 121. Me voy al debe del banco, ¿sí? Sería la primera columna. Está bien, disminuye en 121. Si ustedes hacen el arrastre de saldo, 88.400, le sacamos 121, me queda 88.279. Me voy al segundo número, el 20 de abril. Los 10.000 pesos de mi contabilidad, está bien, está ese cheque el 20 de abril, 10.000 pesos. Hago un tilde. A ver, ¿dónde está? Bueno, no sé acá dónde están las llamaditas. Pero... se le hace un tildecito en el extracto bancario y en el mayor mío. Y acá tenemos 6.000 que están en el haber por un retiro del cajero que habíamos hecho, disminuía el banco, sí, habíamos hecho caja a banco, entonces disminuye el banco en 6.000, hacemos un tildecito acá y un tildecito en el debe del extracto bancario. Y vemos que todo nuestro mayor está tildado.
pero quedó en el extracto bancario esa nota de débito por mantenimiento de cuenta más el IVA. Entonces, esa omisión genera una registración en mi libro diario. ¿Mm? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Qué registración harían? ¿Me fueron siguiendo o fue muy rápido? No encontraba dónde estaba el insertar en este Excel, cuando uno inserta los tildecitos, los asteriscos, esas cosas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Una registración donde nuestro banco, en mi contabilidad, ¿sí? Voy a disminuir en qué importe. ¿Cuánto sería el total por el que disminuye mi banco por esta omisión? 190 más 39,90, ¿no? Sí. Bien, la contrapartida. 129,90. ¿Cuánto da? 229,90. Bien, entonces disminuye el banco en 229,90. ¿Y la contrapartida? ¿Cuáles son las cuentas que van en el debe? Gastos administrativos Sí. y IVA crédito. Bien, gastos administrativos, gastos de administración y qué subcuenta. Gastos bancarios. Ahí estamos, ¿sí? Y el IVA crédito fiscal por 39,90 contra las cuentas banco, cuenta corriente, subcuenta Banco Nación, cuenta corriente, ¿sí? En la tercera columna, ¿qué comprobante estaría respaldando esta omisión? La nota de débito bancario. Claro, la nota de débito bancaria, la minuta no. No me gusta la minuta, porque la minuta se utiliza cuando hay un error. No tengo nada para respaldar, entonces uso un comprobante de uso interno. Pero en este caso, cuando yo repito, hay omisiones, utilizamos el comprobante que omitimos registrar. Así que era una nota de débito. No fue voluntario, son los usos y costumbres que hace que uno a fin de mes tome conocimiento cuando realiza la conciliación de todos esos gastos que fue devengando el banco. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No. Bueno. Y a ver... Esperen que me perdí. Ah, tengo que volver, ¿cierto? A la página 218. ¿Cuál? El 28 ahora. Ah, el 28, sí. La determinación de la posición fiscal del IVA. Ahí también tenemos que partir de los mayores, ¿sí? ¿Qué objeto tiene? ¿Por qué hacemos este asiento? Determinar si a fin de mes tenemos IVA a saldo a favor o alguna IVA a pagar. Para Claro, ver cuánto y está... tiene que pagar al fisco. Claro, perfecto. Entonces, ¿con qué cuentas tenemos que jugar? IVA crédito, débito y depende de la Bien, diferencia y de ahí, a favor. claro, así a ver que, bueno, vamos a ver si coincide IVA crédito, ¿sí? Por las compras, por eso acá dice débito. Ustedes hagan bien la T como corresponde, ¿sí? Este es como un papel de trabajo, lógico, no en una presentación. Entonces, en el debe vamos a tener, puede ser que tengan 7.350 por alguna compra. Ustedes me van diciendo sí o no. 210, Sí. 21, 210, el 30 de abril, que fíjense, ahí nunca, a veces nos olvidamos que el último asiento de ajuste también hay un IVA crédito y que impacta en el saldo de esa cuenta cuando nosotros tenemos que hacer la determinación de la posición. Muchas veces nos olvidamos del asiento anterior, el que reflejamos recién por el débito bancario. Entonces, llegamos a ese monto, 7.830,90. Y me voy al débito fiscal. ¿Está bien? ¿Tienen ese saldo? 20.328. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver,
tenemos crédito fiscal, no, este es mayo, voy acá arriba. No miren mayo, ¿no? Crédito fiscal, dijimos que tenía 7.830,90. Y el débito fiscal, 20.328. O sea que la diferencia de lo que yo tengo generado por las compras y que compenso contra lo que yo pagué, me está diciendo que ¿qué? ¿Qué pasa con esto? Tengo un saldo a pagar. Claro, iba a pagar, ¿sí? 12.497,10. Entonces, ¿cómo juega ahora si yo estoy determinando esta posición fiscal? Esa cuenta débito fiscal y crédito fiscal, si bien como contadores decimos serán cuenta de activo y cuenta de pasivo, ¿sí? Crédito fiscal activo, débito fiscal pasivo, sabemos que la cátedra las considera como cuentas de movimiento. Cuentas de movimiento, ¿por qué? Porque ahora, ¿qué pasa? Se refunden en esta, o viceversa, iba a crédito fiscal si la situación fuese al revés. Si este fuese crédito fiscal y este fuese débito fiscal, tendría un saldo a favor. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Si este normalmente se debitaba, hacíamos mercaderías, iba a crédito a proveedores, ahora tiene que acreditarse. Y si el débito fiscal se acreditaba, ahora lo damos vuelta y se debita. Entonces, ¿cómo queda la registración contable? ¿Ven? Y la diferencia iba a pagar. Según minuta contable, porque un asiento de ajuste. ¿Qué tipo de variación es esta registración? Tenemos, o sea, casi por eso, son cuentas de movimiento, pero tenemos que decir, son de activo o son de pasivo, porque si no, no podemos identificar la variación. Tenemos una de pasivo, una de activo y una de pasivo. Entonces, ¿sería qué? Permutativa mixta o intersectorial. Intersectorial, bien. ¿Estamos? Ahí ya arranca después mayo. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, habría que seguir con el mes de mayo. Ya estamos en las 1:30. No sé si quieren que arranquemos el mes de mayo. Hacemos algunos asientos y después ustedes siguen y la semana que viene terminamos toda la registración del mes de mayo y ahí tendríamos que ver los asientos de refundición, de cierre de cuentas de orden, si hubiese situaciones. Entonces ahí ya estaríamos cerrando la unidad y ustedes van viendo si aparecen algún tipo de duda, los vamos resolviendo. Recuerden que la materia es práctica. Estamos repasando lo del año pasado por ahora. Así que bueno, a ver, arrancamos unos 10 minutitos más porque después tengo reunión de cátedra. A ver, el 2 de mayo. A ver, acá sí, ¿qué pasa? Se pagan los sueldos adeudados. Entonces ahí, Manuel, ¿qué te parece? ¿Qué está impactando? ¿Qué cuenta que vos me decías antes? Anticipo de sueldo. Anticipo de sueldo. Entonces, si se pagan los sueldos adeudados, nosotros habíamos hecho un devengamiento de que se debían sueldos a pagar por 4.482. O sea que acá estamos indicando que hay un pasivo y si los pagamos, tenemos que debitarlos. Disminuyen por el debe. Entonces vamos a tener sueldos a pagar por un lado y en la contrapartida, en el haber, que vamos a reflejar, dijimos. Anticipo de sueldo y el banco lo que está pagando. Exactamente, ahí está, ¿ves? ¿Y qué comprobante? Recibo de sueldo, porque sí, muy bien, acá decía que se le envían
se paga el sueldo con un cheque de cargo Banco Nación. Si no le das el cheque, como hoy tienen que estar, en su mayoría están bancarizados, algunos todavía no están bancarizados, porque es una decisión del empleado y debe notificarlo a la empresa de forma fehaciente a través de un telegrama de que él decide seguir cobrando en efectivo. Obviamente hay un artículo de la ley de contrato de trabajo que lo avala, pero por ejemplo ahora nos encontramos con que yo tengo empleados de clientes que quieren gozar de este programa para empleadores de beneficios en reducción en las contribuciones sociales, por ejemplo, y que se les puede llegar a dar un salario mínimo vital y móvil por empleado, y para poder ingresar en el programa, que lo vamos haciendo por parte, porque lo va pidiendo AFIP por parte, sí o sí la condición es que el empleado esté bancarizado. Entonces me encuentro que entre hoy y mañana, cuando ingreso otros conceptos más, ventas, que me pide la AFIP del año pasado, de este año, me dice condición que esté en convenio colectivo de trabajo y que esté bancarizado, o sea que el empleado tenga CBU. ¿No? Si el empleado no tiene CBU, no goza de este beneficio. Entonces, fíjense a veces cómo también se va tratando de que se cumpla con esta normativa que hace ya unos cuantos años entró en vigencia, de que el sueldo de los empleados tenía que estar bancarizado, ¿sí? Cobrar a través de una caja de ahorro bancaria. Entonces ahí sí, independientemente que acá dice que se le da un cheque, al hacerle una transferencia al empleado también estaría impactando en la cuenta banco. ¿Mm? Va a ser... Sí, te escucho. ¿Por qué nunca los casos nuestros tienen transferencia bancaria? No, que en los casos estos que están inscritos, del que estamos leyendo. Claro, en general en los ejercicios casi nunca hay transferencia bancaria. Y porque son ejercicios que se vienen tocando, se le vienen cambiando números, por ahí algunos se actualizan y otros quedan igual, pero ¿por qué? Porque nuestra materia es registrar contablemente, y hay situaciones de la realidad que se las dejamos para la contabilidad que sigue, ¿sí? Entonces, cuando veíamos ITC, dentro de ese cuatrimestre teníamos que ver muchísimas cosas, ¿sí? Hoy están más tranquilos, aprobaron la materia, acá estamos repasando y aquello que quedó a lo mejor en el tintero, estamos tratando de reforzarlo un poquito más y les voy dando situaciones que ustedes ya están en condiciones de ir razonando. A lo mejor cuando salieron cruditos dije, ¿no? Del secundario, algunos, en su mayoría, cuando entraron a ITC, había muchas cosas que no sabían, venían de otra realidad, ¿sí? Cuando entran a la universidad, la realidad cambia, entonces se encuentra con un montón de cuestiones nuevas que muchas veces no se les puede incorporar de golpe, ¿sí? Entonces, secuencialmente, ustedes van tomando también contacto con la realidad, van manejando otras situaciones o se van interiorizando por otras cosas, que en aquel momento decían, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Le decían a los padres. Y hoy a lo mejor escuchan el noticiero, porque les interesan las medidas económicas, porque tienen conceptos y entienden y las saben aplicar y se las pueden explicar a los padres. ¿Sí? Porque a lo mejor sus padres tienen otra profesión que es cero con lo económico, con lo contable, pueden ser médicos, abogados, no tienen por qué tener una formación contable. Entonces ustedes se van capacitando año a año y entonces de la misma realidad de lo que escuchan en la televisión y de los conocimientos que van aprendiendo, van formando otras ideas, ¿sí? Entonces ya tienen otro alcance. Si yo te venía a decir dentro de dos años atrás o el año pasado, que se transferían los sueldos. Vamos ahora a menos 20. Hay en el 30 del 4 de mayo, recargo a Morusa, sociedad de hecho, según lo pactado en la factura del 5 del 4. Pero ahí dice recargo porque a lo mejor no se veía bien el tema de
de determinado comprobante, o como el caso tampoco está planteado a través de los comprobantes, dicen, ¿qué es recargo? Que le mandamos la nota de débito. Exactamente, ¿sí? Le estamos diciendo que aumentó su cuenta por algo. Y en este caso sería, si vos te vas a ver la factura del 5 del 4, si el señor no pagó, hay intereses. Entonces tengo que reflejar acá esa nota de débito. Seguramente, si la factura era del 5 de abril y me decía que la condición era 30 días, ya estamos día 4, che, Morusa, me tenés que pagar, ¿no? Entonces habíamos devengado los intereses, ¿se acuerdan? Sobre los 66.650, me parece que era. Y ahora, bueno, tenemos que ver lo que tenemos devengado, lo que falta devengar hasta el día 4, ¿sí? Que va a acrecentar nuestro derecho a cobro sobre la cuenta de Morusa. Y tenemos que tener en cuenta que hay un IVA en toda esta operación, porque los intereses generan IVA. Que no los reflejamos en el devengamiento, ¿por qué? Porque trabajamos con minuta contable. Y la minuta contable es un comprobante, repito, de uso interno que no genera ningún interés. Los comprobantes que generan interés son la factura o algún recibo que sea tipo A, ¿sí? Entonces, ahí sí, un contador responsable inscripto que le hace un recibo a una empresa, puede haber casos que sí se genera la factura. El IVA. Normalmente se trabaja con una factura, ¿sí? Y acompaña la cancelación de ese honorario un recibo que no es de tipo oficial, porque el oficial sería la factura, pero es un recibo emitido dentro de las normas que establece AFIP, pero dice X, documento no válido como factura, porque ya está la factura que lo está respaldando. Entonces, bueno, en este caso, quedan ahí 10 minutitos y después de ahí cortamos ya, aprovechando el tiempo. Tenemos que reflejar esa nota de débito, ¿no? ¿Nota de débito o nota de crédito? ¿Qué piensan que? A ver. De débito, porque aumenta la deuda. Claro, yo le estoy diciendo a mi cliente, el vendedor, le está diciendo que soy yo, empresa, a Morusa, sí, Morusa, que me estás debiendo los intereses porque no me pagaste, no me cancelaste la factura. Entonces, a ver, ¿qué cuentas intervienen? Yo dije ya unas cuantas. Si se acrecienta mi derecho a cobro, ¿qué aparece? Primero voy a devengar un poquito más de interés, entonces voy a tener más intereses activos devengados. Bien, ¿y? Va a aumentar deudores por venta. Sí. Voy a tener que cancelar lo que tenían intereses activos a cobrar porque lo paso todo a deudores por venta y el IVA débito fiscal. El IVA débito fiscal que generan los intereses, perfecto. Entonces vamos por parte. Los intereses teníamos, a ver, vamos a ver acá el asientito, fíjense. ¿No está el calculito? No, ahora se los digo. Nota de débito duplicado, mi cliente tiene el original. ¿De dónde sale eso? Esos 1.610 que yo ahora voy a tener como derecho a cobro por los intereses. Intereses activos a cobrar. Eso es lo que yo ya había devengado más adelante, el 30 de noviembre. Ahí estamos, ¿sí? Intereses activos a cobrar. Ahora yo los voy a cobrar. Entonces, como ya están devengados, los tengo que acreditar. Voy a tener una porción de intereses activos devengados, o sea, un resultado positivo. ¿Por cuántos días? ¿Desde dónde corren estos intereses? A ver, Virginia, si te acordás. Eran los días que nos faltaron devengar el 31 de abril. Creo que eran 5. Claro, a ver, teníamos del 1 de mayo hasta, ¿no son del 1 al 4? A la fecha esta de la operación, que sería, esperen, ¿cuándo es la operación? El 4 de mayo.
Y después tenemos el IVA. ¿Cómo les quedaría el cálculo? De los 66.650 que le habíamos calculado el 2%, si hicimos el 2%, que sería el monto mensual, dividimos por 30 y habíamos calculado cuántos días teníamos hasta el Habíamos cierre hecho de por la 5 días. 25 días. Sí. Sí, muy bien. Entonces me quedan 5 días. Perfecto, ¿sí? Entonces, por esos 25 días tenemos 5 días, 221,83. ¿Mm? Entonces, del total de intereses, que sería el 2%, 1.331, 1.109 ya estaban devengados. Y faltaría devengar esto. Y el IVA que generan estos intereses. Todo esto es el acrecentamiento de mi derecho a cobro. ¿Estamos? ¿Y qué pasaría con la siguiente? A ver qué pasa acá. Cancelación total de Morusa se recibe, estamos el 4 de mayo, 2 cheques de Nuevo Banco Santa Fe, uno por 40.000 y otro por 28.160. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer ahí? No es el caso que sigue. Entonces él cancela la factura que eran los 66.650, si no me equivoco. Entonces él entrega 2 cheques, uno por 40 y otro por 28, porque a eso le tenemos que cargar los 1.610. Entonces, el asiento va a quedar así. Si él entrega 2 cheques, son cheques que nosotros recibimos de tercero y que ingresan como la cuenta caja. Y van a disminuir, ¿sí?, la deuda que tenía Morusa con nosotros. Esta sería la registración. Esa registración es del 4 de mayo. ¿Me siguieron o no? Sí. ¿Sí? Estamos entonces acá. Ahí. Repito, entra por caja porque son cheques recibidos de tercero. Ahora nos vamos a la otra situación. Seguimos en el 33. 32. Recargo del proveedor Cercos, según lo pactado en las facturas 6 del 4. O sea, nosotros a Cercos no le habíamos cancelado su factura. Le debíamos 41.382. Esto salía del mayor de la cuenta de Cercos, del mayor de proveedores. Sobre ese saldo habíamos calculado los intereses pasivos devengados, ¿sí?, contra los intereses pasivos a pagar. Entonces fijamos el resultado y que los intereses, ese resultado negativo porque debíamos intereses y no lo habíamos pagado. Eso me decía el devengamiento. Entonces ahora, cuando nuestro proveedor me dice, che, NN Fiordo, ¿me debes la factura? Entonces me notifica a través de qué comprobante. Una nota de débito Nota original. de débito original. Entonces, ¿con qué situación me voy a encontrar? Que yo tenía una parte de los intereses, como dije, que ya había reconocido de la factura al 6 al 30 por 24 días. Me parece, del 30 al 6, 24 días. Que eran esos 26 días, perdón. 717 pesos. Y ahora tendría que reconocer del 1 de mayo hasta el 6, los otros 4 días que me faltaban. Así que bueno, porque habíamos reconocido por 30 días, faltaba devengar una parte de los intereses. Entonces ahora me voy. A ver acá. Estamos
ahí. Intereses pasivos a pagar, ya estaban devengados por ese monto. Voy a devengar la porción que corresponde por los días que faltaban para cumplir los 30, que serían 4 días, y el IVA crédito que genera, el 21% que generan esos intereses. En total era 827,64, ¿sí? 827,64, le restamos 717, me da esto. El IVA, y esto es en lo que se acrecienta el valor de mi deuda con el proveedor. Entonces yo le debía a él el monto que dijimos antes, que era 41.382, más los 1.001,44. Entonces, en el asiento siguiente, no se le paga todavía. No, se pagan las leyes sociales. Pensé que se le pagaba al proveedor. O si se le paga, sí, se le paga. En el 33, perdón, ¿sí? Se cancela la deuda a Cercos, se endosa un cheque, cargo Banco Nación de Santa Fe, recibido el día de hoy por 40.000. Recibido el día de hoy. ¿De dónde tengo ese cheque? ¿Quién me lo dio al cheque? Morusa me había dado un cheque. ¿Cómo lo había entrado yo? Como caja. Entonces ese cheque de 40.000, ¿qué hago? Se lo doy a mi proveedor y el resto en efectivo. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí. Proveedores, ¿sí? Fíjense que cuánto le debo. El saldo que tenía anterior, los 41.382, más 1.001,44. Ese total, ¿cómo se lo cancelo? Le entrego los 40.000 que me había dado Murúa, acá están